nosotros alabamos al Rey de Reyes y Señor de Señores, el Señor se glorifica más grandemente. Amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Entonces vamos hoy a compartir una de las muchas promesas que Dios nos ha dado para que sigamos disfrutando de ella, mis hermanos. Las condiciones para tener poder en la oración. No es el que más repita, no es el que más grite, no es el que más diga, no, mis hermanos. Esas no son condiciones para poder tener poder en la oración. Hay muchos que repiten y repiten la misma oración todos los días, o de pronto no la misma oración. ¿Por qué pasa eso, mis hermanos? Porque a veces muchas personas siguen aún y repitiendo las mismas que ellos llaman oraciones. ¿A qué se debe, hermanos? ¿A qué se debe que se repiten las mismas oraciones? Desde pequeño y aún estando en la iglesia cristiana, aún escudriñamos la palabra todos los días y se sigue repitiendo las mismas palabrerías de siempre. ¿Saben por qué, hermanos? Cuando nosotros necesitamos ministrar, escúchalo bien, hermanos, a un enfermo, ¿quién lo ministra? ¿Por qué cuando estamos nosotros orando en el secreto usamos siempre las mismas palabras? Porque no dependemos de quién, del Espíritu Santo, hermano. Por eso siempre se habla con Dios lo mismo, siempre a Dios se le dice lo mismo. Pero es que se nos olvida que Él lo sabe todo. Dios lo que nos dejó a nosotros, su palabra, para que disfrutemos, para que en ella nos posesionemos y para ella vivamos. Y para ella, ¿qué? Prediquemos. Nosotros la palabra de Dios la tenemos es para que disfrutemos por ella. Por eso dice, ¿cuáles son esas condiciones que nosotros tenemos? Son muchas. Vamos a ver hoy unas poquitas. Pero es tan importante que usted y yo tengamos como esa claridad en nuestro entendimiento de que con Dios no necesita ni manipularlo, ni torcer el brazo, y a Dios hay que estar repitiendo lo mismo, porque Dios ya conoce nuestros pensamientos. Entonces, cuando usted le repite a Dios lo mismo, ¿quién es el que escucha? ¿Dios o el principado? El principado. Y entonces usted sale a desarrollar una determinada labor y empieza a encontrar ¿qué? Obstáculos, problemas, dificultades. El bus se varó, ¿cierto? Entonces el bus se varó, la señora que venía enseguida, mejor dicho. Entonces toda esa dificultad, ¿por qué? Porque se nos olvida, porque muchas veces mucha gente no conoce a Dios. Necesitamos conocerlo. Necesitamos saber quién es Él. Y como nosotros todos los días estamos aprendiendo, ya usted y yo no podemos usar esas vanas ¿qué? Repeticiones. Vamos a ir a Primera de Juan, capítulo número 3. Capítulo número 3. Sí, versículo 1. Entonces nosotros empezamos a mirar, pero vamos a centrarnos únicamente en 2 versículos de la Biblia, pero vamos a mirar a la luz de la palabra. ¿Por qué nosotros somos llamados hijos de Dios? ¿Por qué nosotros, cierto, tenemos, escúchelo bien, cierto? ¿Por qué nosotros tenemos el privilegio de decirle a Dios muchas cosas? De hablar con Dios. Qué lindo, ¿no es cierto? Cuando tú te acercas a Dios y no necesitas pedirle, sino hablar con Él. Te puedes sentar con el Señor y divinamente tú te sientas con Él, ¿cierto?
y disfrutas, pero es que no disfrutamos de la presencia de Dios. Porque siempre llegamos con ansiedades, siempre llegamos con necesidades, siempre llegamos con angustia, pero nunca llegamos a la presencia de Dios buscándolo con esa paz y esa tranquilidad. Puedes decir tú sentado, decirle: Señor, yo te doy infinitas gracias, Señor, porque lo primero que pude hacer fue sentarme para hablar contigo, Señor. Te doy infinitas gracias, Señor, porque lo otro que hago es poder entrelazar mis manos, las manos que me diste, en la cual tú me dices que todo lo que toque en estas manos prosperará en el nombre de Jesús. Te doy infinitas gracias, Señor, porque puedo usar estas piernas y estos pies que me diste, Señor, para poder flexionar mis piernas, para poder sentarme, para poder estar a paz contigo, Señor. Señor, te doy infinitas gracias, Señor, porque hoy podemos estar tú y yo solos. Podemos estar tú y yo, Señor, poder compartir contigo lo que estoy pasando y lo que estoy viviendo. Pero no le cuentes a Dios, ella sabe lo que estás pasando, ella sabe lo que estás viviendo. Pero si tú dices: Señor, esto que estoy pasando es temporal, Señor, esto que estoy pasando es por un ratico, Señor, porque sé que tú me estás probando, porque yo te conozco, Señor, y tú me conoces a mí. ¿Cuántas veces nosotros nos sentamos y podemos hablar con Dios de esa manera? Ese es el privilegio que tú y yo tenemos para con el Señor. Pero como fuimos cargados de información, no de formación, de información, que a Dios hay que pedirle. Hay que pedirle. Cuando usted le pide a alguien, le está exigiendo. Cuando usted le dice a una persona: regáleme un pan, o déme un pan, o hágame el favor, usted le está ¿qué? Exigiendo. Y normalmente la persona, ¿por qué? Porque a muchos cristianos no les nace darle a otro hermano. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque todavía hay rudimentos del viejo hombre donde estamos acostumbrados a que nos pidan y no nosotros dar. Eso es. Todavía está ese rudimento. Y si tú sabes que mi hermano anda en necesidad, que no necesita trabajo, que no tiene donde trabajar, que está pasando una dificultad muy grande, tú lo sabes, lo sabemos bien de la iglesia, ¿por qué tú no? Estás esperando que tu hermano se acerque y le diga: hermano Eduardo, mire, es que estoy sin trabajo, usted sabe mi necesidad. Hay que esperar eso, hermanos. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no se hace, iglesia? Porque andamos cargados de los afanes, porque andamos cargados de leyes. Y por eso, aquí hay hermanos que están pasando necesidad. Y ustedes, y muchos de ustedes y yo sabemos que pasan necesidad por circunstancias de la vida, ¿cierto? No le digamos que por flojo, que por esto, que por lo otro. No. Más bienaventurado que. Pero eso es, ese viejo hombre todavía está: hermano Leonardo, ¿será que usted por ahí no tiene una chisguita? Hermano Leonardo. Y el hermano Leonardo sabe de que yo tengo necesidad. Pero no se inmuta. No nos inmutamos muchas veces, que se nos olvida de lo que Dios nos ha dado y de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Amén. Se olvida, que se vuelve rudimento, se vuelve costumbre. Versículo 1 que dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. El mundo, ¿por qué conoce a muchos cristianos? Muy bien. ¿Por qué esos cristianos no conocen a Dios? Escúchenlo, miren lo que dice el versículo. El mundo a usted y a mí no nos conocen, nos aborrecen, no nos identifican. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos a Dios. Y si conocemos a Dios, el mundo nos va a ¿qué? Aborrecer. Entonces ustedes y yo tenemos que nosotros cada día decir: Señor,
Señor, que el mundo me aborrezca por ti. No, no, no. No hay que orar así, porque hay unos hermanos que oran y dicen, ay, yo no quiero contaminarme con nada del mundo. Señor, que yo nunca más vuelva al mundo. No, pues de todo nos toca, hermano. O no vivimos. ¿El Señor de la tienda qué es? Y precisamente un cristiano le dice, discúlpenme, usted es el Señor de la tienda. ¿Cómo se llama usted? Alfonso, mire, Alfonso. Hola, Pochito, buenos días, ¿cómo le ha ido? ¿Cómo anda ese mercado? Y su merced diga, fresco. Fresco y para usted, ¿cierto? Y viene una persona y le dice, mire, Señor, ¿me permite compartir la palabra de Dios? No, ahorita yo no tengo tiempo, cojo oficio. Y yo soy cristiano. ¿Cómo reacciono yo? ¿Cómo debo reaccionar? ¿Cómo reaccionarías tú? ¿Cómo reacciono yo? Porque él le dice, yo no le digo a Alfonso que vengo a compartirla, sino viene un tercero y le dice, oiga, Señor, vengo a compartirle la palabra de Dios. No, tenga esto ocupado, como oficio. Y yo siendo cristiano y esa persona viene a compartirle la palabra de Dios, yo como cristiano, ¿cómo debo actuar? ¿Cómo? No, porque es que es Alfonso el que lo rechaza, el dueño de la tienda. Alfonso ya es dueño de tienda. Ustedes sabían que está la orden, no la tienda de Alfonso. ¿Sí me entienden? Entonces, es Alfonso el que lo rechaza, no soy yo. No soy yo. Entonces la pregunta que yo hago, ¿qué harías tú? ¿O qué haría yo en ese momento en que Alfonso rechaza a esa persona que dice que viene a hablarle, que viene a compartirle de Dios? Pero Alfonso número 1 le dice, estoy ocupado, y número 2, cojo oficio. ¿Usted qué haría ahí, hermano? Dice la hermana Marisol que predicarle. ¿Cómo? Dios te ama, te quiero compartir. Insistirle. ¿Cómo? Irme, cobarde. ¿Qué más? ¿Cómo? Le deja un tratado. Orar por él. Pedirle al Espíritu Santo de Dios. El Señor dice en su palabra que el que me rechaza a mí, exactamente, que el que rechaza al que envió, lo rechaza a él. ¿Quién fue el enviado? El Señor, la hermana o el hermano. ¿Tú tienes que hablarle de Dios a él? ¿Qué tenemos que hacer? Porque es que nosotros, ojo, cuando a veces actuamos nos impulsan las emociones, a veces nos impulsan las emociones y por eso a veces entramos a lugares equivocados porque decimos que fue Dios el que me envió allá y ocurre que Dios no lo ha enviado. El Señor ¿qué dijo? ¿Y di qué? Y predique la palabra. Él no dijo nada más. Si su merced entra a la tienda de Pochito, ¿cierto? Porque ya con confianza, porque es mi vecino, le digo ya Pochito, ¿cierto? Pero a partir de ese día, usted sale de ese lugar porque rechaza a un hermano en Cristo, entonces usted ya le vuelve a decir Pochito o Alfonso. Usted ya le dice Alfonso, ¿no es cierto? ¿Cómo? Ahora es Don Alfonso. Y eso es por grado, ¿no es cierto? ¿Por qué vas a cambiar con él? ¿No? ¿Sigue diciéndole qué? Pochito. ¿Cierto? Yo que llevo 2 años tratando con Alfonso y nunca he abierto mi boca para predicarle la palabra, viene una persona, ¿y quién soy yo? ¿Se dan cuenta, hermanos, que nosotros duramos tiempos en que vamos a determinado lugar y nunca hablamos del Señor? Nunca es que, nunca le hablamos a nadie del Señor. Y hay personas que son esforzadas y valientes, pero son personas que son llevadas ¿por qué? Por la motivación, son motivadas por sus instintos de emoción, pero no porque realmente le nazcan. No es porque Dios lo haya mandado a hacer eso. Por eso dice en el versículo número 2, dice, amados, ahora somos hijos de Dios,
y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él ¿qué? Es. Cuando nosotros somos hijos de Dios, le obedecemos ¿a quién? Al Padre. ¿Cierto? Nosotros tenemos unos gobiernos a los cuales tenemos que obedecer, escúchelo bien, obedecer a leyes terrenales, pero a ellos yo nunca me los voy a sujetar y me vayan a predicar, pero vivir que yo predique la palabra, nunca me desarrollaré a ellos. Seguiré predicando porque yo le obedezco al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero si ellos me dicen, usted no puede colocar esta silla en este lugar porque el decreto número tal, yo debo obedecer ¿qué? A las autoridades establecidas por Dios. ¿Por qué yo debo orar por ellos? Para que ellos me permitan colocar la silla en ese lugar. ¿Para qué debo orar por los presidentes y los gobernantes de Colombia? ¿Por qué debemos orar? Para poder vivir, ojo, no para que se conviertan porque ellos ya están. Fíjense que se reunirán reyes, gobernantes, se reunirán de todas partes del mundo para pelear ¿contra quién? Contra Dios, dice la palabra. Yo tengo que orar para que les apacigüe ese corazón del Señor y podamos usted y yo vivir quieta y reposadamente. Por eso es que hay que orar por ellos. La Biblia nos dice que debemos orar por ellos para que se conviertan a Cristo, que debemos orar por ellos para que nos dejan predicar. No, la Biblia no habla de eso. La única razón que hay que orar por los gobernantes es para que usted y yo vivamos. ¿Dónde? Aquí. Quieta y reposadamente. Pero hay unos que les imponen las manos, los ungen con aceite, profetizan sobre ellos de lo que la Biblia ¿qué? No dice. ¿Por qué qué? Mi pueblo se perdió por falta de ¿qué? De conocimiento. Hay mucha gente haciendo cosas que Dios no ha mandado ¿qué? Que hiciéramos. Versículo 3 que dice toda la iglesia. La esperanza tuya y mía, ¿cuál es? La segunda venganza. Solo, miren lo que dice la Biblia, miren, aquí hay un regalo precioso. Dice la Biblia, y todo aquel que tiene esta esperanza ¿en quién? En Jesucristo. Solo usted y yo como iglesia, si tenemos la esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Solo con usted y yo tener la esperanza en Jesucristo, nos purificamos a sí mismo, así como Él es ¿qué? Puro, dice la palabra. Solo teniendo la esperanza en Él. Versículo 4, ¿qué dice, hermanos? Todo aquel que comete pecado, ¿qué hace? Infringe. ¿Qué es infringir? ¿Qué es infringir? ¿Ah? Cuando usted infringe una transgredirla, ¿no es cierto? No respetarla. Y hay muchos, la gente dice, ay, como yo no conozco a Dios. Ah, sí, Dios. Últimamente me lo he pasado escuchando a mucha gente que dice, ah, es que todos buscamos a un mismo Dios. Ah, sí, porque todos, sí, hay diferentes religiones, pero todos buscamos un mismo Dios. ¿Eso es cierto, hermanos? No. ¿Cómo haces tú para buscar a alguien o a algo? Muy bien. De lo contrario, nunca lo van a ¿qué? Encontrar. Versículo 5, ¿qué dice, hermanos? A ver, hermanos, si usted y yo estamos en Cristo, ¿qué debe vivir en la vida de nosotros? ¿Qué debe haber en nuestras vidas? ¿Una vida qué? Sin pecado. ¿Por qué? Porque Él ya que cargó, Él ya se llevó todos nuestros pecados. ¿Y sabe qué dice? El dardo del enemigo dice no.
Usted es pecador. No, usted no sirve para nada. Como muchos padres le dicen a sus hijos. Versículo número 7, ¿qué dice? 6. ¿Cuál es la bendición más grande del que permanece en Cristo? ¿Y el que peca? No lo ha conocido. No lo conoce. ¿Es importante conocer a Dios, iglesia? Claro, hermanos. Si usted y yo no conocemos a Dios, si usted y yo conocemos unos poquitos versículos de la Biblia que son bonitas y chéveres, como dicen, uy, no, es que las bendiciones de Dios son chéveres. ¿Ustedes qué dicen? ¿Las bendiciones de Dios son chéveres? No, hermano, usted dice eso por contradecir, ya me di cuenta. Las bendiciones de Dios no son chéveres, hermanos. ¿Qué es chévere? Usted le llama a cualquier cosa que ¿cierto? ¿Cómo baila de qué? Chévere. ¿Cómo camina de qué? Chévere. ¿Qué cuerpo tan qué? Chévere. ¿Qué ojos tan? Chévere. ¿Qué mirada tan? Chévere. ¿Las bendiciones de Dios son chéveres? No. Es que nos acostumbramos únicamente a ver lo que lo terrenal. ¿Sabe por qué no vemos la gloria de Dios muchas veces? Por el pecado que mora. Eso no permite de la gloria de Dios. ¿Por qué? Es ese pecado. Es ese pecado, es esa codicia. Es ese anhelo de estar haciendo, de tratar de como de conquistar algo que Dios ya hizo. Versículo 7, ¿qué dice, hermanos? Hijitos, nadie los engañe. El que hace justicia es justo, como Él es ¿qué? Justo. Versículo 8. Eduardito, ¿tú pecas? ¿Sí? Miren lo que dice Eduardito. ¿Que eres qué? Es una mentira que el dardo del enemigo le ha metido a Eduardito. Él peca, pero él ya no es pecador. El pecador practica el pecado. Pero nosotros pecamos, pero tenemos abogado. Ojo, la gran diferencia, ¿no es cierto? Y esto es, sí, nosotros pecamos, pero usted y yo no somos pecadores, ¿cierto? Porque Él cargó su pecado y mi pecado en su cuerpo, hermanos. Ella lo cargó, hermano, porque como estamos en el mundo, pues caemos a veces, hermano. Pues claro, se nos chispotea, pero el que practica, dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Dice el versículo número 8, dice: el que practica el pecado es del diablo. Ojo, hay una gran diferencia en pecar a ser pecador. El ser pecador, ¿cierto? Es porque usted o porque yo practico el pecado, pero nosotros no somos pecadores. Esa es una gran diferencia. Y el dardo del enemigo te contamina y te dice: tú eres un vil pecador. Sí, yo soy el mismo. Se le hace el diablo. Y es cuando más, sí, a Dios no le hablan así, sino: Señor, Señor, ahora recibo, dame. Y en cambio el diablo se dice: sí, yo soy un vil, un trapero, una inmundicia. Porque cuando una persona asume esa posición, ¿cierto? Dios no te apabulla. El Señor, ¿qué? Te levanta. Versículo número 9, ¿qué dice? Porque es nacido de Dios. Iglesia, usted y yo no podemos practicar el pecado. Porque la simiente de Dios, ¿dónde está? En nosotros. La simiente de Dios está en mi vida.
Y si yo tengo la simiente de Dios, ¿y cuál es la simiente de Dios? Y Él no peca. Pero mire la gran diferencia, ojo. Mire lo que dice el versículo: todo aquel que es nacido de Dios no practica. Ahí no dice que no peca, ojo, no practica el pecado, pero el que practica el pecado es hijo del diablo. O sea que usted y yo sí pecamos, pero tenemos abogado, tenemos una rodilla donde doblar rodillas, clamarle al Señor para que Dios no permita que usted y yo volvamos a caer, ¿cierto?, en la práctica del pecado. Y dice, porque la simiente de Dios permanece, ¿qué?, en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Versículo 10, ¿qué dice, hermanos? ¿Hay diferencia? ¿Hay hijos del diablo? ¿Hay hijos de Dios? Amén. ¿Dónde están los hijos de Dios, hermanos? Amén. Por eso dice el versículo: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. ¿De quién es? Y a veces somos tan arrogantes con los hermanos. A veces somos arrogantes con nuestra propia familia también, y por eso dicen, no, somos arrogantes y los tratamos. Yo tengo un hermano que se llama Alfonso, y entonces un día me tocó soltarlo fuertemente, ¿no es cierto? Y entonces, y él es mayor, pero es que yo lo respeto a él en la carne, pero en el espíritu yo soy el que tengo la autoridad espiritual, hermano. A veces llegamos y nos dejamos apabullar, nos dan cortotazos y nos... Aleluya, gloria. Eso es una prueba de parte de Dios, no. Una cosa es pasárselo por encima de los demás y otra es tener la autoridad de parte de Dios. Entonces yo le dije a mi hermano y mi hermano no le gustó, me contestó feo, ¿cierto? Pero yo cumplí con decirle y lo exhorté en amor. Y después que lo vi, la próxima vez que lo vi, imagínense qué hice yo. ¿Qué hice yo la próxima vez que lo vi? ¿Cómo? Muy bien, claro. Porque es que lo que vive en mi vida es el poder del Espíritu Santo. Y me abrazó él con tanta alegría, me apretó y me dijo: ¿qué hubo, hermanito? Ahí es donde se demuestra que el amor de Dios. Versículo 18. 18. ¿Qué dice? Hijitos míos, no améis. Iglesia, mucha palabra y mucha lengua. Porque a veces es mucha palabra y mucha lengua, hermanos. Hermano, tenemos que nosotros, iglesia. Mire, Dios, mire, usted no puede decir, iglesia, ustedes, quiero decirlo bien, iglesia, usted no puede venir a decir aquí, no, es que yo no sabía. No, Señor. No, Señor. Por eso dice el versículo: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho, ¿y qué? Y en verdad, hermano, no con hipocresía. Porque hay unos hermanitos que hablan, tienen una, ¿cómo se llama? Un verbo, ¿cómo se le llama a eso? Esas personas que usan un parlado. ¿Cómo? Tiene una labia que dice: hermanita Diris, tú cuentas conmigo. Hermanita, te bendigo, yo oro tanto por ti, pero nunca hace nada por ella. Nunca. O sea, solo usamos las palabrerías y las adulaciones. ¿La iglesia está llena de esas personas?
personas, qué triste. ¿Y por qué está llena de esas personas? Porque no conocen a quién. Por eso dice, hijitos míos. Mire el apóstol Juan, lo que el Espíritu Santo le colocó, nos dice, hijitos míos. No amemos de palabra. Es que hay gente que ama, dice, mi amor, yo te llevo, yo te traigo. Eso es como cuando están de novios, ¿no? Mi amor, mamita para acá, mamita para allá, reina para acá, reina para acá. Abre la puerta del carro, le cierra la puerta, le corre la silla, y se casan, le dice, ¿qué hubo? Pásame el tinto. ¿Y qué pasó con lo de reina? No, el reinado se le acabó. Sí, hace mucho reinado. Sí. Sí, no sé, mi amor, pero tú eres tan tierna. Oiga, hay muchos hipócritas en la iglesia. Versículo 19. Y en esto conocemos que somos de la verdad. Ojo, ¿que somos qué? De la verdad. De la verdad. Y aseguraremos nuestros corazones delante de Él, hermano. ¿Cómo nos conoce Dios que somos de la verdad? ¿Cómo nos conoce Dios que somos de la verdad? Diga conmigo, Dios me conoce, que soy de la verdad, cuando yo no amo de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Amén, hermanos. Ahí está, sin dolor, hermano. Sin dolor. Versículo 20 que dice, pues si nuestro corazón no nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas, hermano. A veces llegamos con el corazón cargado de mentiras, o llegamos con el corazón cargado, ¿cierto?, de cosas malas que hemos hecho, y tenemos la desfachatez de decirle sí, papito Dios. Y de pronto, para conquistarlo más rápido, triple papito Dios. Es la ignorancia de la gente. Pero miren lo que dice el Señor, que antes de que le diga triple papito y antes que le diga papito, porque esos términos no se usan, sino antes de decirle Señor Dios Todopoderoso, ¿qué dice la Biblia en el versículo número 20? Pues si nuestro corazón no se reprende, primero miremos cómo está nuestro corazón. ¿Cómo está mi corazón para llegar primero a la presencia de Dios, al secreto con Dios? ¿Cómo está mi corazón? Es lo primero que tú y yo tenemos que revisar. ¿Está lleno de engaño? ¿Está lleno de hipocresía? ¿Está lleno de falta de perdón? Mayor que nuestro corazón, ¿es qué? Es Dios. Mayor que nuestro corazón, ¿quién es? Es Dios. Y a veces, como dice el Salmo, como dice el versículo 18, llegamos a Dios como dice el versículo 18, ¿cómo llegamos a Dios muchas veces? Llenos de palabra y mucha ¿qué? Mucha lengua. Mucha palabrería y mucha lengua. Así no se llega a Dios. Versículo 21. Entramos en la enseñanza. ¿Qué dice? 21. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. ¿Sabe por qué hay mucha gente? ¿Sabe por qué hay muchos hermanos en muchas iglesias que no confían en Dios? Porque el corazón los vive ¿qué? Reprendiendo. Miren lo que dice en otra versión. Miren lo que dice en otra versión, Iglesianismo. ¿Qué dice? Queridos amigos, dice en la otra versión. Aquí en la versión reina dice amados, ¿cierto? Aquí dice queridos amigos, si no nos sentimos culpables, ojo, si no nos sentimos como culpables, ese es el principio. Ese es un principio lindo. Muchas veces llegamos a la presencia de Dios como
culpables. Número 1. ¿Cómo se titula la predicación? Las condiciones de Dios para poder tener poder en la oración. Número 1. No sentirnos culpables. No sentirnos culpables. Por eso es que no llegamos, ¿no es cierto?, al nivel, y Dios no escucha nuestro clamor ni nuestras oraciones, porque dice, queridos amigos, si no nos sentimos culpables, no sentirnos culpables. ¿Sí? Cuando usted y yo no nos sentimos culpables, podemos ¿qué? Acercarnos a Dios con plena ¿qué? Confianza, mis hermanos. Por eso es que a veces no podemos acercarnos a Dios, porque hay mucho descaro. Nos sentimos tan culpables que llegamos, ¿no es cierto?, a la presencia de Dios. ¿Y qué pasa? No nos podemos acercar a Dios. Por eso hay muchos que siguen haciendo lo mismo: mentirosos, soberbios, arrogantes, pendencieros, codiciosos, maliciosos, celosos, muchos osos, mejor dicho. Entonces, a veces actuamos de esa manera, iglesia. Y entonces dice, queridos amigos, si no nos sentimos culpables, ¿no es cierto?, podemos acercarnos a Dios ¿con qué? Con plena confianza, amados hermanos. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque Dios es nuestro Padre y se compadece ¿de quién? De nosotros, hermanos. Pero cuando nos sentimos, cuando hay sentimiento de culpabilidad, Dios no se compadece de nosotros, hermanos. Porque Él nos da todas las herramientas para que usted y yo lo desarrollemos, pongamos por obra. Mire lo que dice el Salmo 140 y... Eso, ahí. Mire lo que dice en el Salmo 140, y te regresas ahorita. En el Salmo 147, versículo número 4, ¿qué dice? ¿Cierto? Imagínense. Dice la Biblia que Él cuenta el número de las estrellas. ¿Saben por qué no recibimos respuestas? Porque el Señor ya conoce nuestro corazón. Y le pedimos y le clamamos a Él, pero con un sentido de ¿qué? De culpabilidad. No nos arrepentimos, no confesamos el pecado, ni nos apartamos de Él. Y por eso Dios no escucha. Por eso dice, ¿qué cuenta el número de las estrellas? ¿Él se da cuenta que hay en nuestro corazón? Claro. Dice también, a todas ellas llama por sus nombres. ¿Cuántas estrellas hay? ¿Ustedes qué dicen? ¿Hay más seres humanos o más estrellas? Imagínense. ¿Será que Él conoce a Lilita? ¿Será que Él conoce a Eduardito? ¿Él sabe? Claro. ¿Será que Él sabe qué hace Manuelito, qué hace Jessy, qué hace cada uno de nosotros? Claro, Él sabe, hermano. Él sabe. Entonces, a veces llegamos cargados, hermano. A veces llegamos angustiados. ¿Me pueden abrir la ventana un momentito de la ventana? Gracias. Entonces llegamos con una culpa grande y Dios ¿qué? No nos escucha. Mire lo que dice el Salmo 147, versículo número 3. Mire lo que dice el Salmo 147, 3. ¿Qué dice? Él sana a los quebrantados de corazón, ¿cierto? Y venda ¿qué? Sus heridas. ¿Qué es un quebrantado, iglesia? ¿Qué es un quebrantado de corazón? Un corazón que arrepentido. Dice la Biblia, Él sana a los arrepentidos de corazón y venda ¿qué? Sus heridas. De resto Él no sana a los que no se arrepienten. Lo dice desde cuándo? Desde el salmista, hace no sé cuántos miles de años, mis hermanos. Volvemos al versículo
al 21. ¿Qué dice? Amados, si nuestro corazón, dice, no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Cuando nosotros tenemos confianza en Dios, podemos orar con tranquilidad, podemos orar con confianza, podemos orar con paz, podemos orar con amor y podemos orar con plena certidumbre de que Dios lo va a hacer. Amén. Cuando nuestro corazón no es que culpable. Pero si tenemos pecado, ¿no es cierto?, en nuestro corazón, no podemos orar con confianza. Por eso es que hay muchos que no oran con confianza. Miren lo que dice el Salmo 66, 19. ¿Qué dice el Salmo 66, 19, iglesia? Dice, mas ciertamente me escuchó Dios. Dice, atendió a la voz de ¿qué? De mi súplica. ¿Cuándo escucha Dios? Cuando hay un corazón ¿qué? Arrepentido. Porque dice, mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de ¿qué? De mi súplica. Porque es que dicen ahora, ya usted recibió a Cristo en su corazón, ya usted lo confesó, ya usted tranquilo, órele. Por eso hay que tanto cristiano decaído. Vayan, miren, miremos nomás los hogares de esta iglesia. Miremoslos nomás. Nomás miremos. ¿Qué florece? ¿El amor? ¿Qué florece? ¿La paz? ¿Qué florece? No, hermanos. ¿Por qué, mis hermanos? ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Ahí hay libertad. ¿Libertad para qué, hermanos? Libertad para orar, libertad para gozarnos, libertad para reír, libertad para predicar, libertad para tener paz. Ahí hay libertad. Pero donde no está el Espíritu de Dios, ¿qué pasa? No hay libertad. Por eso dice, mas ciertamente, ¿qué dice el salmista? Mas ciertamente me escuchó Dios y atendió a la voz de ¿qué? De mi súplica. Si ven que el salmista, mas ciertamente me escuchó Dios. ¿Dios a quién escuchó? A David, que estaba clamando. Aquí lo escuchó fue a él. ¿Quién clamó? Él. ¿Quién suplicó? Él. ¿Quién oró? Él. ¿Y a quién le corresponde en este tiempo orar? ¿A quién le corresponde suplicar? ¿A quién le corresponde darle gracias a Dios? Bien, usted se da cuenta, cuando llega usted a la iglesia con todos los hermanos, usted se da cuenta, nomás los hermanos que realmente viven agradecidos con Dios. Ahí nomás, nos damos cuenta. ¿Qué más dice? ¿Qué hace el Espíritu Santo de Dios dentro de nosotros? ¿Por qué peca el cristiano? ¿Por qué qué? Claro, si usted y yo permanecemos sobre la roca, pero ¿qué nos hace apartar? Un poquitico. Si vamos manejando, de un momento a otro se nos sale el canal. ¿Qué pasó ahí? ¿Sabe por qué? Porque desde que salimos, desde que nos levantamos, en el baño, en el bus, en la buseta, en todo momento usted y yo tenemos que estar orando con oraciones de ruego y súplicas permanentemente, en todo momento, en todo tiempo, para poder tener usted libertad, poder tener paz y tranquilidad a todos los lugares donde tú vayas. Amén. Porque el Espíritu Santo de Dios es el único que nos convence de pecado. El Espíritu Santo sabe cuando tú vas. Antes de que tú vayas a pecar, el Espíritu Santo de Dios ya lo detiene. ¿Y ya? Porque donde mora el Espíritu de Dios, ahí hay libertad, mis hermanos.
¿Qué dice en 1 Juan 5:14? ¿Qué dice? Y esta es la confianza que tenemos en Él. Y esta, ¿cuál? Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él que nos oye. Pero Él a quién oye. ¿Él a quién oye, iglesia? Y esta es la confianza que tenemos en Él. Levanten la mano los hermanos que hace 10 años le están pidiendo algo a Dios y no les ha contestado. Tranquilo, hermano, muy bien. Levanten la mano los que hace 5 años le están pidiendo algo a Dios y no les han contestado. La palabra de Dios dice que el Señor retarda las promesas, como algunos las tienen que. Entonces, ¿por qué no ha contestado el Señor? Yo sé que aquí la mayoría, no sé la pregunta. ¿Sí me entienden? ¿Por qué, hermanos? El Señor dice que no retarda. Y entonces, ¿por qué dice, hermanos? Llevan personas 15 años ayunando. Llevan 15 años, llevan peleando la buena batalla de la fe. ¿Llevan visto usted pelear la buena batalla de la fe? La fe es Cristo mismo. Usted permanece en Cristo, ¿cierto? Ella peleó la batalla por ti, y Él la ganó, ¿o no, hermanos? El Señor Jesucristo no ganó de la batalla por ti y por mí. Claro, iglesia. Usted y yo, entonces, ¿cómo tenemos que vivir? ¿Cómo? En victoria, hermanos. Claro. Y hay unos guerreando todavía, hay unos parecen karatecas. Sí, se lo pasan ahora, ran, rin, run, ran, tin, tom, tam, pim, pom, pam, pam. Yo no entiendo. Si el Señor Jesucristo venció en la cruz del Calvario, el Señor, ¿quién está leyendo los evangelios según esto? Muy bien. 3, 4, muy bien. 5, muy bien. ¿Sí? Listo, pero está ahí. Hermanos, cuando nosotros leemos los evangelios, leemos Hechos de los Apóstoles, leemos Romanos, ¿cierto? ¿Sí? Escudriñamos 1 y 2 de Corintios. ¿Qué encontramos en toda la lectura de la palabra? ¿Qué encontramos? ¿Cómo? La vida de Jesús. ¿Qué más encontramos? Promesas, sí. ¿Pero qué tipo de promesas? La vida de Jesús, ¿cierto? ¿Cierto? Primero, encontramos el nacimiento del Señor Jesucristo. Segundo, encontramos, ¿no es cierto?, su vida ministerial aquí en la tierra. Tercero, encontramos que fue crucificado. Cuarto, que resucitó al tercer día. Quinto, pero en esa obra misionera, el Señor Jesucristo, ¿cuántas veces los discípulos nombraron a Satanás mientras Él estuvo con ellos? No hemos entendido todavía el poder de la palabra. La palabra es libertad. Porque la Biblia dice que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Entonces, vamos a mirar y nos damos cuenta, a la luz de la palabra de Dios, que Cristo venció. Pero ¿por qué anda tanto cristiano en derrota? Un cristiano derrotado es un cristiano soberbio. Ojo, un cristiano derrotado es un cristiano codicioso. Un cristiano derrotado es un cristiano celoso. ¿Sabe qué dice el Señor? Entreguen esos celos. El Señor dice, entreguen qué? Esas mentiras. Entréguenlas. ¿Sí ven? Pero ¿sabe por qué no? Iglesia, nosotros somos libres. Cristo nos hizo libres. Yo escucho en altares predicadores diciendo
Sí, esos son obras de Satanás, eso. Pero yo digo, ¿cómo? Pero si Cristo nos hizo libre, ¿o no, hermano? ¿Qué dice la Biblia del Señor Jesucristo para su iglesia? ¿Qué dice la Biblia? La Biblia no dice que el diablo está sino que no ignoréis las maquinaciones. La Biblia dice resistidlo. ¿Cómo resistimos el diablo? Con el poder de qué? De la palabra. No diciéndole ahora, fuera, fuera, ya. Y comprando espadas, martillos, serruchos. Porque yo he visto personas que compran de todo tipo de herramientas para vencer a Satanás. No. Y hay otros que empiezan ya, ahí está debajo de mis pies, está vencido. Empiezan a hacer. Esos son rudimentos de qué? De hombre. Porque el poder de Dios, ¿dónde está? Y eso es lo que más nos distrae y los separa desde el poder de la palabra. ¿Sabe por qué? Cuando su merced cuando la iglesia se posesiona, cuando la iglesia está bajo el poder, está la roca sobre la roca, el Señor día a día endereza nuestros pasos, endereza nuestro caminar, renueva nuestro entendimiento, renueva nuestra mente. Vemos la vida nueva en Cristo Jesús. Vemos, Señor, la buena voluntad de Dios. Ya vemos que es agradable, vemos que es perfecta, porque Cristo ya venció en la cruz del Calvario, hermano. ¿Por qué viven así? El Señor dijo, ay pastor, porque estamos en el mundo, pero ¿qué dijo el Señor del mundo? ¿Cierto? Dice el Señor ¿cierto? Que vamos a tener que aflicción en el mundo, pero Él dijo, confiad, no dijo otra cosa diferente. ¿Qué dijo? Yo he vencido. Si Él venció al mundo, ¿usted y yo tenemos que vencerlo? No, tenemos es que predicar la palabra de Dios, iglesia. Tenemos es que predicar, hermano. Esa es la posición. Por eso es que no podemos orar con libertad. Por eso es que no podemos tener esa alegría, iglesia, de poder gozarnos, de hablar con tranquilidad y con paz con el Señor. Es que ustedes, yo escucho, hermano, yo sé que aquí hay hermanos que escuchan la emisora, no sé qué, la emisora acá, la emisora, se lo pasan es escuchando emisoras, buscando palabra profética. Pero a la palabra de Dios van ¿qué? Muy poquito. El secreto de la oración contestada es obedecer a Dios. Ese es el secreto, no hay otro secreto. Usted no tiene por qué ir a hacer cualquier cantidad de artimañas que el hombre le diga que haga. No, obedézcale a Dios y viviremos de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Ese es el secreto, no hay otro secreto. Tenemos es que obedecerle a Él, agradarle a Él, pero para alcanzar eso necesitamos permanecer ¿qué? En Él. Necesitamos permanecer en Él. Y cuando permanecemos en Él, podemos orar con poder. Y mira lo que dice Juan 15:7. Cuando nosotros permanecemos en Cristo, podemos orar con Él. No pedir con Él, escucha la iglesia, sino orar con Él. ¿Qué dice Juan 15:7? Si permanecéis en mis palabras, ¿cierto? En mis palabras permanecen, en vosotros pedid ¿qué? Todo lo que queréis y os será ¿qué? Hecho. Si permanecéis ¿qué? En mis palabras. ¿Cuáles palabras? La palabra de Dios. Eso. Puede ser. Si tú y yo permanecemos en la palabra de Dios, los principados, potestades, huestes de maldad y gobernadores de las tinieblas se meten conmigo? No. Huyen, Dios. Permanecéis en mis palabras, dice, en mis palabras.
permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será ¿qué? Hecho. Ojo, hay una gran diferencia, ¿cierto? ¿Quién lo hace? Ojo, ¿qué dice la Biblia? Si permanecéis en mis palabras, perdón, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, dice, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Iglesia, ¿qué hay en la palabra de Dios? ¿Hay carros? No. ¿Hay busetas? No. ¿Hay camiones? No. ¿Hay trenes? No. ¿Hay aviones? ¿Hay papa? ¿Hay yuca? No. ¿Hay carne? Sabiduría. Entonces, ¿por qué dice Señor que el mercado me abunde? Que la papa, la yuca, el plátano, chico, charne, dulces. Ah, no, ¿de dónde sacan? Pero mire, es que aquí dice, aquí no dice, no hay que decir, eso no hay que ir a estudiar hermenéutica. Dice, si permanecéis en mí. Ojo, si permanecéis en mí, dice el Señor, y mis palabras. ¿Cuáles son las palabras del Señor, hermano? Esta es las palabras del Señor. Pedid todo lo que queráis, pero pedid todo lo que queráis en lo que hay en dónde, en la palabra, hermano. ¿En qué parte de la palabra dice que lomo de cerdo? ¿En qué parte de la palabra dice que el churrasco 3/4? ¿En qué parte de la palabra dice, Señor, que las ventas de este mes se incrementen el 120%? ¿En qué parte, hermano? Entonces, ¿sabe por qué el Señor? Dice la Biblia muy claramente. Dice el Señor, aquí dice la Biblia, dice, pedid todo lo que queréis y os será ¿qué? Hecho. No es que Él da, ahí no dice que Él da, sino que Él ¿qué? Lo hace. ¿Qué quiere? ¿Qué queremos, iglesia? Sabiduría. Una de las inteligencias, muy bien. ¿Qué más queremos, iglesia? Conocimiento de la palabra. ¿Qué más queremos? Fe. Sabiduría. ¿Sabe qué, hermanos? A partir de hoy vamos a orar, Señor. Yo necesito, Señor, que me dé templanza. ¿Cómo hace falta, no? ¿Cómo hace falta la templanza, no es cierto? Señor, dame más mansedumbre. Y eso sí no se pide, ¿no?